Vida Academia te da la bienvenida a esta noche especial en la que compartiremos contigo un video con la selección de los mejores momentos de Ginny in a Battle, en donde los invitados pusieron en jaque en más de una ocasión al Dr. Jaime Edelson. Muchas veces no pensamos igual. La que sigue, por favor. ¿Y saben qué tiene la caja favorita de los hombres adentro? Nada. Cuando un hombre les dice, le preguntan, ¿qué estás pensando? Nada. Es cierto. La nada en el pensamiento de los hombres existe. La nada es ese lugar donde me puedo ir a meter y estar yo solito y no hay nada, nada que me distraiga, nada que me moleste, ¿no? Me puedo meter en mi caja de la nada. Y normalmente, pues a veces lo que acaba sucediendo es que invitamos a alguien a nuestra caja de la nada para que nos comprenda, nos entienda. La que sigue, por favor. Y entonces ya se quiere mudar ahí. Y entonces dice, oye, esta caja está muy bonita, pero está muy sola. Mira, vamos a poner aquí unos cajoncitos y vamos a poner una repisita y vamos a poner un relojito y vamos a poner un silloncito muy cómodo. Y entonces, inmediatamente cuando ya se quieren mudar a la caja personal de la nada, es cuando empiezan los problemas. Regresamos al grupo, por favor. No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. El último concepto a mí no me quedó tan claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo está que cuando quieren... O sea, las mujeres tienen una bomba en el cerebro que cuando tú tienes una idea, piensa en 500 direcciones, en 360 diferentes grados, ¿no? Puedo poner yo el ejemplo de la fiesta. Los hombres no, los hombres cosita por cosita, cosita por podemos cosita. hacer dos cosas al mismo tiempo y los hombres no. Y sí podemos. Muchísimas cosas. No, pero lo estoy haciendo como un halago a las mujeres y como por favor, téngannos paciencia, perdónenos. Porque es una cosa física. Es el doctor de mi hijo, Max. Tú conoces a Max Edelson. Tiene 31 años ya mi hijo ahorita, pero cuando fue bebé, su doctor estudiaba mucho el hemisferio izquierdo y el hemisferio. Era un doctor que le gustaba muchísimo justamente eso del hemisferio izquierdo del derecho, porque los comportamientos son pues así, marcados y que, o sea, no es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente una cosa creo que funciona mejor que la otra para ciertos asuntos. ¿Me explico? Pero porque son de todo. Podemos... Esa es mi explicación al por qué las mujeres pueden llevar a cabo programas con más sentido holístico, integral, y no ver las cosas por pedacitos, y no ver, si ya le sumas el instinto materno, si ya le sumas el proteger a la tribu, a los hijos, pues es donde las diferencias se marcan, porque estás pensando en el bien común, no en el bien personal. Pero a ver, Jaime, yo quiero hacer una precisión. A ver, número uno, presentas que las mujeres tienen menos neuronas que los hombres. A ver, sí, por el tamaño del cerebro, pero así las es, mujeres, nada más. como bien lo dijiste, hacen conexiones mucho más que los hombres, como lo acabas de explicar. 100%. Yo creo que algo que tenemos que fijarnos mucho es lo que se conoce como hábitos. Hábitos son todas aquellas enseñanzas que nos enseñan de esta cultura de las mujeres son buenas pues para el hogar, las mujeres sí pueden hacer esto porque se concentran en 1000 cosas a la vez. Mira, la mujer sí puede limpiar todos los días porque ella puede hacer todo. A ver, yo creo que un poco nuestra sociedad se está transformando y hoy vemos mujeres en todos los ámbitos. Hay mujeres pilotos, hay mujeres ingenieras, hay mujeres médicas. El único oficio donde no ha habido equidad, que no hay una sola mujer que ocupe el cargo, el único en el mundo es sacerdote. Todos los demás ya hay mujeres en todos lados y justamente creo que tenemos que romper este esquema y este hábitus que la verdad nos hace mucho daño, donde se dice las mujeres son mejores para esto, las mujeres hacen esto bien, las mujeres, o sea, creo que vivimos muchos años como las mujeres y les cuentas un cuento son mucho pero, más emocionantes. Pero yo creo que no, perdóname. Oye, no, pero yo creo que me entendieron mal, ¿eh? Estaba diciendo que yo creo que el tener menos neuronas
Pero A no, Nada ver, más es porque el cerebro no es pero, a ver, chiquito. yo quiero comentar algo. Nada más. A ver, yo quiero comentar algo. Punto número 1, me parece que la explicación neurológica no tiene mucho que ver respecto de cuestiones quizá de diferencia definitiva, porque en un hombre hay un lado femenino como un lado masculino y muchos varones tienen más desarrollado uno que otro, indistintamente. Y yo no estoy hablando de otra cosa, sencillamente que pues, yo he conocido a varones que son multitask, o sea, pueden hacer varias tareas también, 2 o 3 tareas, y sin el menor problema. El siguiente punto que quiero comentar es que verdaderamente esto muchas veces se ha tomado como un punto de, es que como ella puede, entonces déjaselo a ella. A ver, no olvidemos, Pero y no mi fue mi madre toda la intención, vida, ¿eh? una de las cosas importantes que me dijo fue ser responsable. Y yo creo que la libertad real es el enfrentar tus responsabilidades sin causar mayor problema. Las mujeres, si hay hombres machitos es porque las mujeres los criamos. Yo estoy de acuerdo con Cintia al 100% de que tenemos que cambiar estas mentalidades. Y la mentalidad que tenemos que cambiar de inicio es en mucho las mujeres. A ver, también hay... Laura, pero no bien dicen, ay, mira, es que sacó su lado femenino. Pero también también habemos mujeres que tenemos un lado masculino. Todas las mujeres tenemos lados masculinos. Normal, Oye, como dice Rebeca, lo hacen como despectivo. Sacó su lado femenino, es como, mira, se puso a jugar. No siempre. No, Pueden decir, mientras oye, más jóvenes no lo hacen. Esto, Lo hacen sacó su mientras lado más femenino edad porque tienen. les puedo decir algo, les puedo decir algo. No que sean maricones, Nunca les dije sexo débil porque no creo que son. Lo que quise decir es que son un modelo más avanzado que el nuestro, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo. Yo sí, bueno, yo sí estoy de acuerdo. Creo Yo que sí hay pienso. ciertas habilidades que tenemos neurológicamente, lo que dijo el doctor, así es. Pero no Ay, es por que eso sea es mejor complementario que uno pero de otro. también no está bien que digan, a la mujer puede, entonces déjale a ella los trabajos X, claro. Porque eso es lo que no se vale. Lo que no se vale es eso, es la estigmatización de lo que tú puedas o no puedas hacer. Pero en los reportes desde enero se decía obesidad y diabetes son factores de riesgo. ¿Y qué ha pasado en México? Que la mortalidad se ha elevado mucho en grupos de edad. Si ustedes revisan un boletín epidemiológico que salió la semana pasada, el grupo de mortalidad más alta que hay en México son hombres entre 40 y 65 años. ¿Por qué? Porque en ellos la obesidad es donde más se presenta. Entonces, en México no ha sido tanto la afección a mayores de edad. En México ha sido la afección a la persona con obesidad. Eso ya lo sabíamos desde enero. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues hemos ido mejorando en cuanto a que sabemos cómo manejar un poquito mejor a los pacientes, ponerles el oxímetro para que lleguen antes de que cuando tengan un problema ya más avanzado, pero la prevención deberíamos haber hecho, porque eso es lo único que realmente funciona contra esta enfermedad. Las personas que se enferman graves, esas personas tienen un riesgo de mortalidad alto. El problema aquí es prevención. Y las medidas de prevención, pues parece que en un país con poca educación, con poca comunicación, y la gente sigue todavía no creyendo, muchos de ellos, en que esto sucede. Y ha sido una enfermedad cuyo desgaste físico, emocional, para los médicos, los trabajadores de la salud, ha sido brutal. Es tremendo lo que hemos vivido como trabajadores de salud de México. Somos el país con más defunciones de trabajadores de la salud en el mundo. Somos aquellos que nos hemos enfrentado por más tiempo a esta pandemia. Tenemos 5 meses de tener más de 2.500 casos diarios en hospitales que estábamos preparados para COVID y en hospitales que volvieron COVID sin ser COVID. Por eso, si ustedes ven estadísticas del CIDE, 1 de cada 3 personas que ingresa al hospital público fallece. ¿Qué ha logrado esto? Que la gente no quiere ir a los hospitales, que les dé miedo.
Es impactante la mortalidad que hay, porque no es que los médicos del sector público sean malos, no, es que no tienen los recursos. Y la apuesta del gobierno es tener camas disponibles. Y las tenemos, pero las camas disponibles son camas en donde el paciente llega y fallece. No tenemos esas escenas brutales de España y de Italia, en donde la gente se moría en su casa o le quitaban a alguien el respirador para dárselo a otra persona. Pero aquí ni siquiera llegamos en muchos hospitales a respiradores, es en la cama. Eso es Bueno, es que también tremendo. no nos podemos aislar del asunto político y mediático como lo quiso traducir, cómo tradujeron la ineficiencia en un lenguaje de sigue habiendo camas, ¿no? El reporte diario de cuántas camas estaban vacías, pero que no decía nada, ¿no? Porque además a mucha gente la rechazaban. Tienes razón, muchos tenían miedo de ir a ese hospital porque la gente se moría, pero muchos los mandaban a su casa y se morían en su casa. O llegaban ya muy tarde, ¿no? Y en condiciones ya muy, muy difíciles. Oye, y te digo, ni hablar pues yo lo llamaría el encubrimiento de los datos, ¿no? De por sí México es un país donde siempre las estadísticas hay que buscar muy profundo para encontrarlas, y ahora la necedad de no hacer pruebas para que no hubiera casos, ¿no? Y no poder realmente identificar a las personas, buscar las personas de riesgo alrededor de él, guardarlos por sectores. Ahora dicen que sí lo hicieron, pero ahora que ya está desbordado, pues es también un buen tarde, ¿no? Tengo una pregunta, doctor Jaime Edelson. ¿Usted qué opina de la infidelidad en los tiempos de pandemia? Otro tema también. Voy a ser disruptivo, porque usted se quedó clavado con la violencia, el alcohol. Las adicciones siguen, como dice la doctora Nurko, y también otras drogas. Los dealers siguen trabajando. Estás hablando de la adicción al sexo. No, la adicción al sexo es otra cosa. Es otra cosa. Pero es el tema que conecta con tu siguiente propuesta, ¿no? Como quieras. Todos tenemos algún tipo de adicción o predisposición a adicción que manejamos con equilibrio la gente promedio. Y otros, con la pandemia, como Libe lo plantea, se desequilibra, como la ingesta de alcohol, no solo en el hombre, sino también en la mujer, y los dos se ponen japizones y toman, y luego los niños están despiertos a las 2 de la mañana y ven a sus papás hechos trapos con el alcohol. Termina un momento que están cansados, porque esta pandemia genera mucha tensión interna, el autocontrol y la necesidad de no angustiarse, pero la ansiedad sabemos que es un proceso inconsciente que se manifiesta en actitudes y bueno, y la depresión también. Entonces hay búsquedas de alternativas. Una de ellas en la infidelidad, y hay gente que piensa que la infidelidad, como estamos en pandemia, no existe. Y por supuesto, el doctor Edelson y el doctor Michael Glick, junto a sus invitados, también nos compartieron importante información que definitivamente nos puso a reflexionar y que resultó de gran interés y utilidad. Bueno, ustedes preguntarán por qué tuve el gusto de tener a tan distinguidos invitados esta noche, y es precisamente porque ahora que algunos odontólogos nos hemos ido incorporando un día, unas horas a la semana a la clínica, pues vemos el reto tan grande que es hacerlo correctamente. Siempre en odontología hemos cuidado las barreras de protección, las mascarillas, pero esta nueva enfermedad que ha azotado al mundo entero y que ahora sabemos un poco más de cuando empezó, yo creo que es uno de los retos más grandes que ha tenido la odontología en los últimos 25 o 30 años. Ahí a mediados de los 80 fue otra, pero no me voy a meter en el tema que nos va a platicar el doctor Rolando. Pero imagínense a todos los que nos escuchan esta noche y están viendo cómo van a regresar a sus clínicas, pues imagínense multiplicado eso por muchas veces,
para poder hacerlo correctamente en la universidad debe ser un gran reto. Y es por eso que están estos 3 invitados que nos van a dar una pequeña probadita de todo lo que han trabajado estos últimos meses, precisamente para crear esos protocolos, esos cuidados tan necesarios para que los alumnos de odontología puedan regresar a la clínica en los futuros meses, ¿no? Entonces, sin más, doctora Elba, ¿por qué no nos platicas la parte que has preparado para esta noche? Claro que sí, Rolando. Claro que sí, Jaime, con muchísimo gusto. Miren, desde el mes de febrero, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, empezamos a trabajar en relación a los acontecimientos que se venían. Esto sí quiero decir que, pues, viendo cómo se estaba comportando el COVID, sobre todo en Europa, en China, etcétera. Quiero comentarles rapidísimo que realmente el COVID, por lo tanto, COVID-19, es una enfermedad, es un problema, es un desafío a nivel mundial. La comunidad odontológica, por lo tanto, deberá de conjuntar todos los esfuerzos para poder trabajar en unidad, ¿sí?, y poder generar pautas y lineamientos que nos ayuden en un momento dado a enfrentar este reto que es la pandemia, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, ya la pasé yo. Sí. En esta imagen yo les estoy presentando, sí, 5 pasos que son importantísimos desde el punto de vista de universidad, ¿sí?, que conocemos como las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en una facultad y escuela de odontología no van a estar nada más dentro de lo que es el ámbito de la facultad, sino que estas medidas de seguridad deben estar establecidas pensando desde que los estudiantes, los académicos y los trabajadores salen de su casa y se tienen que transportar, ¿sí? Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar a una población. En la Facultad de Odontología de la universidad tenemos 3,800 alumnos, 900 profesores y 790 trabajadores. Esto quiere decir que es un mundo de gente. Las imágenes que no se ven, sí están ejemplificando, están mostrando cómo se conjunta la gente en los diferentes momentos, desde que llega de la universidad a la universidad hasta que sale de la universidad, que es los alumnos llegando y saliendo de Ciudad Universitaria. Ese es un paso muy importante y que nosotros como odontólogos y nosotros como directores de escuelas y facultades no podemos controlar, ¿sí? El segundo tiempo, ¿sí?, es cuando los alumnos empiezan a transitar dentro de los pasillos que nosotros tenemos dentro de nuestras instituciones, que conocemos como espacios comunes. El tercer paso, ¿sí?, que debe de ser considerado como medida de seguridad, son los espacios clínicos, donde es obvio que los alumnos van a convivir con las asistentes, las enfermeras, los alumnos, los académicos y una población que es una población muy, muy grande. Posteriormente tenemos dentro de las universidades unas áreas que llamamos áreas de investigación, espacios de investigación, donde tanto los alumnos de la licenciatura como los alumnos de las especialidades odontológicas y los alumnos que están haciendo maestrías y doctorados, así como los investigadores, trabajan de manera conjunta. Posteriormente tenemos los espacios recreativos y en una imagen que tenemos del lado donde está la Facultad de Odontología, que es el número 5, estamos viendo una congregación de alumnos y de trabajadores y académicos cuando los Pumas fueron campeones hace unos años. Todo esto que les estoy mostrando es lo que ya no vamos a poder hacer. Dentales. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de no tener seguros dentales? Bueno, el 27% de la población en Estados Unidos vive y camina por las calles con caries, el 42% con bocas en donde faltan piezas dentales, el 50% con sangrados gingivales crónicos, probablemente consecuencia de fenómenos periodontales, que a su vez van a agravar enfermedades crónicas, de las cuales por lo menos una tercera parte de la población, si no es que más,
tienen una, dos o más. Si nosotros seguimos insistiendo en que estos cambios solo se pueden dar a partir de la educación y fortalecemos esta educación reintegrando la medicina y la odontología, esto va a cambiar. Ahora, ¿por qué no cambia? Si tú vas a la mayor parte de los hospitales en los Estados Unidos, no tienen un servicio de odontología. El servicio de odontología tiene que tratarse por fuera del hospital cuando el paciente ya fue dado de alta. El odontólogo no tiene contacto con el expediente del paciente. En los Estados Unidos hoy día trabajamos con con expedientes electrónicos, pero estos expedientes electrónicos están separados entre la medicina y la odontología, y esto tendría que acabar, porque en la medida que esto acabara, empezaría a haber una educación interprofesional, y esta educación interprofesional ayudaría que se integraran los médicos y los dentistas. Y finalmente, la educación. Ya decía yo algunos de los criterios que tiene que tener la educación. Yo creo que si nosotros logramos estos cambios, que no son fáciles ni son rápidos, pero si nosotros nos enfocamos en estos 3 cambios, yo pienso que hay un futuro de integración y finalmente podemos ver una profesión integrada, mucho más coherente y más congruente. Tú mencionabas las caries, la doctora Beatriz mencionaba la medicina genética. Hoy día estamos moviéndonos hacia la medicina genética para entender por qué las personas tienen caries. Si antes se hablaba de dulces o antes se hablaba de placa, que también es verdad, ahora nos estamos yendo más atrás a ver el DNA. ¿Qué hay en la carga genética? ¿Por qué unas personas más que otras? Y creo que estos cambios tienen que ver con la educación y con algo que no hemos hablado, que es la investigación. Creo que el dinero de investigación tiene que de alguna forma ser más para todos. Termino diciendo que en Estados Unidos hay un médico para cada 350 habitantes, poco más, poco menos. En la misma población hay un dentista para casi 2,000 habitantes. Y esto traduce un poquito la problemática a la que nos estamos enfrentando, ya sea de costos en la educación o de filosofías en el manejo de la enfermedad o del futuro de las dos prácticas como una forma de medicina integrada. Manuel, yo quisiera que nos contaras brevemente ese proyecto de prevención que con tanto ímpetu has tratado de impulsar. Es increíble cómo estas cosas vienen de los individuos, pero a veces las mismas instituciones no los cachan, ¿no? Por ejemplo, es de todos conocido, no es de todos conocido lo primero que voy a decir. La Fundación tiene un programa permanente de concientización y detección temprana del cáncer bucal. Y lo hacemos también con la UNAM y con el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Y duele escuchar al doctor Meneses, director del INCAN, decir que cuando un paciente llega con cáncer bucal al instituto, ya pasó por 4 médicos y 4 odontólogos que lo llenaron de remedios y nadie de los 8 hizo un diagnóstico correcto. Pero Manuel, a ver, tú platícanos de ese proyecto increíble que estás intentando implementar en México. Gracias. Antes de eso, yo voy a seguir un poquito con lo que decía Mauricio. La educación es crucial. Somos un país enfermo. México tiene más de 40 millones de enfermos de hipertensión, de diabetes y obesidad, ni lo contamos. Entonces, estamos enfermos. Es insuficiente las medidas secundarias para tratar de contener esa cascada, esa avalancha de complicaciones y de muertes. Porque no educamos ni a los médicos ni al pueblo. El médico quiere hacer para ganar dinero. La prevención no deja grandes cosas. Entonces tenemos que cambiar ese punto de vista. Entonces,
Si decíamos al principio que una buena higiene bucal o la disminución de las infecciones gingivales pudieran disminuir hasta el 25% de los problemas cardiovasculares, pues sería inmensa el ahorro que pudiera ser para la institución pública. Por ejemplo, si pudiéramos disminuir la mortalidad en el 20%, que es lo que han dicho los últimos 4 sexenios en este país, en cuanto a la mortalidad cardiovascular, pues sería un hitazo, que son alrededor de 8,000. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si no los educamos, no llegamos al infarto. En México es un problema llegar a un diagnóstico. Nadie, ni los médicos ni los pacientes quieren ir a hacerse una revisión. Sabemos que estamos enfermos, que somos obesos, que fumamos, que tenemos diabetes, que tenemos hipertensión, y no hacemos nada por cuidarnos. Solo queremos que cuando llegue el problema, me lo solucionen. Pero es tardío, como decía de Lincoln, es tardío. Ya pasaron por un montón de médicos. Cuando en Europa, en algunos países de Europa, han logrado disminuir la mortalidad cardiovascular educando a la gente y atendiendo tempranamente la prevención secundaria. Pero es lo que no queremos voltear a hacer. Todo es salvamento. Es muy tardío. Entonces, si lográramos hacer una unidad como la detección de cáncer de mama, que tiene más de 40 años, que tiene un gran éxito, que ha logrado disminuir la mortalidad, que está en una tasa por promedio, cáncer de mama y de cervix, de 15 a 16 por cada 100,000, después de 40 años de educación en la televisión, en las escuelas, en todos lados. Pues, ¿cuándo lo vamos a lograr en problemas cardiovasculares, que está en una tasa de 60 por cada 100,000? Pues no sé cuándo, si no los educamos. Los virus han estado alrededor de nosotros por milenios. Este jeroglífico de 3,000 años nos muestra cómo hay un faraón con polio. Aquí se ve el círculo rojo, donde se ve que tiene una pierna de madera. Así que los virus han estado presentes durante milenios. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, pues las infecciones que traen es el problema. Aquí en la barra se ve, hay muchas epidemias y pandemias en los últimos 100 años. Hay muchos coronavirus, como pueden ver aquí, y hay muchos virus que han estado presentes por milenios, y obviamente el más letal fue la gripe española, que se ven aquí en las barras naranjas. En la parte más derecha podemos ver que el COVID-19 actualmente es una de las infecciones más presentes, y tenemos más de 600,000 muertes actualmente en todo el mundo. Hay más de 60 virus conocidos que infectan a los humanos. Aquí se ven en la parte superior del panel, y se ven los virus con DNA en la parte inferior. Los que más existen son aquellos que tienen RNA. Estos virus son los que causan las pandemias, porque hay 3 razones las cuales les presentaré. Número 1, mutan porque tienen una replicación de RNA y no leen las enzimas. La siguiente. Y obviamente se transmiten fácilmente. Hay muchos biomas respiratorios aquí que pueden utilizar para moverse. Pueden aparecer rápidamente en secreciones durante algunos periodos, muchas veces antes de que aparezcan los síntomas, y se pueden transmitir de manera sintomática o asintomática. El patógeno de la infección viral requiere algunos pasos progresivos mientras el virus se transmite. Todo empieza con los portales de entrada. Los portales son los orificios como los ojos, la nariz, la boca y el tracto respiratorio. Hay muchos que pueden inhalarse del aire, otras personas por toser, por hablar o por contacto cercano. Algunos puertos de entrada son heridas, tejidos epiteliales, o tejidos anales o urinarios o genitales.
Los virus respiratorios, lo sabemos que la infección tiene que ver con la inhalación y con el contacto con superficies contaminadas. El americano promedio tiene una o dos enfermedades respiratorias durante el año. La prevalencia más alta en transmisión ocurre en lugares cerrados, con niños pequeños o con personas alrededor. La mortalidad generalmente o puede llevarnos a muchos síntomas o no, o posiblemente la muerte también. Obviamente las infecciones en los ancianos pueden progresar y sobre todo en países desarrollados con una gran prevalencia de ancianos, como Italia. La prevención de la infección en las primeras etapas puede ser un gran reto, sobre todo porque los coronavirus se pueden transmitir fácilmente. ¿Cómo se compara el COVID-19 epidemiológicamente con una influenza? Pues, por ejemplo, si hacemos una comparación del estudio de la fiebre porcina que sucedió hace algunos años, también tenía aplicaciones socioeconómicas. En el 2010, mucha gente también murió. 18,000 personas murieron por la fiebre porcina. Así que el poder de los virus es muy fuerte. Los virus como el COVID-19 tienen un gran grado de infección. Se puede ver aquí en las barras, siendo más alta que la influenza estacionaria, como se puede ver aquí, pero es similar. El COVID es similar al ébola y al SARS. Hablemos del coronavirus, de los tipos de los coronavirus. Son virus de RNA que tienen diferentes alfa, beta, gamma y delta. Tienen un reservorio que se pueden poner. Hay miles de coronavirus. Estos virus tienen su tamaño, que son de 120 a 160 nanómetros, y un genoma de 27,2 kilobases. Y hay 7 coronavirus que infectan humanos que tienen que ver con enfermedades respiratorias. Los coronavirus también pueden causar infecciones entéricas, sobre todo en pequeños niños, y es posiblemente que haya una contaminación oral fecal. I have a call from the translator to go just a little bit slower. Simplemente quiero poner toda la información necesaria en 15 minutos. Los coronavirus tienen una cubierta de fosfolípidos y péptidos. Estos receptores se unen a la célula huésped y el COVID-19 utiliza el ACE2 o el receptor para entrar a las células humanas. Como siempre he sido consultor para grandes empresas, decidí hacer un análisis de hacia dónde va la creatividad en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Entonces, empecemos. Primero que nada, una de mis frases favoritas es: en época de vacas flacas, todas las vacas tienen que aprender a ordeñarse solas. ¿Y a qué me refiero con esto? Seamos sinceros, en estos meses hemos aprendido a hacer cosas que nunca hubiéramos sabido que las sabemos hacer. Que tuvimos que aprender a cortarnos el pelo, por cierto me quedó fatal, me creció, no me pude tapar una muela, pero aprendí muchas cosas. Entonces todos tuvimos que aprender a hacer muchas cosas más. Entonces lo que les voy a pedir en este momento es que abran su mente y se imaginen que no son dentistas, que una parte de ustedes es dentista y otra parte es una persona que puede crear nuevas cosas. A lo mejor es dentro del mundo dental, que quede claro. A lo mejor es dentro de la pastelería porque les gusta eso, o a lo mejor es otra cosa. Dense la oportunidad de imaginarse todas las cosas que pueden hacer. No sé si están familiarizados con el concepto de océano rojo y océano azul. En el océano rojo siempre compites por precio, 1 a 1, siempre es un choque. En el océano azul es cuando descubres que hay nuevos espacios y demás. Yo creo que ahora salió un nuevo océano. Un océano amarillo o morado, o como quieran imaginarse, el verde, el COVID. En ese hay que definir mercados no investigados. O sea, toda la gente que está haciendo cosas de mascarillas, de guantes, de cosas así, no existían. Entonces hay nuevas oportunidades. 2, hay que trabajar más rápido que la competencia. Hay que buscar demanda donde no lo había. Hay que trabajar con menos recursos. Y hay que sobrevivir. Así que decidí hablar de varios temas.
El primero es la resiliencia. La resiliencia, en pocas palabras, es la capacidad de esta liga para regresar solita. O sea, si yo la suelto, regresa. El otro día veía un material que es de metal y cuando lo metes al agua caliente regresa. Esta es la resiliencia. El que no es resiliente en este momento tiene un problema tremendo, porque se está mal viajando todo el tiempo. Tienes que aprender a ser resiliente, tienes que saber cómo regresar y cómo soportar esto. He descubierto que la gente que ha hecho muchas cosas en su vida es muy resiliente. La gente que siempre ha seguido un camino lineal no lo es porque se le movió el piso como hoy en la mañana. Entonces, estudia sobre la resiliencia porque es muy importante. En los últimos 10 días el mundo cambió más que en los últimos 10 años. ¿Y por qué hablo de 10 días y no de 3 meses? Porque cada 10 días vuelve a cambiar, o sea, ya no estamos entendiendo muchas cosas. Entonces tienes que entender que hoy el mundo es una serie de cambios y te tienes que ir adaptando. En estos cambios, unos ganan y otros pierden. Unos ganan y otros pierden. Tienes que ser de los que ganan. Entonces, prepárate porque no todos pierden. Yo sé que mucha gente dice es que nadie gana. Por ejemplo, el que hace Zoom, la plataforma de videos donde mucha gente nos comunicamos, hoy vale más que las 7 aerolíneas juntas del mundo. Si sumas a esas 7 aerolíneas, vale más Zoom. Es loquísimo. Hay oportunidades por todas partes. Lo que está pasando es que ¿recuerdas cuando había estos videos? Ok, ¿te acuerdas lo que pasó? Se convirtieron primero en algo más chiquito hasta que se volvió totalmente virtual. Se transformaron, se volvieron totalmente digitales. Muchos de los trabajos que estamos viviendo hoy están pasando por una transformación digital. Entonces, tú te puedes quedar así o te puedes convertir en una cosa digital. No sé cómo se hace con dentistas, que quede claro, pero acuérdate, estoy hablando de todo lo que puedes hacer, no nada más de tu área de expertise. Encontré muchos principios, como 15 principios de los negocios a partir del COVID. El primero, que te va a llamar mucho la atención, ¿qué hace aquí esto? ¿Lo reconoces? Ok, todos sabemos lo que es esto. Todos sabemos lo que pasó con el papel de baño. ¿Saben por qué pasó eso? Simplemente porque las necesidades humanas son exactamente las mismas. Si tú ves la pirámide de Maslow, donde ves las fisiológicas y hasta arriba la autoestima y el ser, hasta abajo están las fisiológicas. Entonces esas necesidades son las mismas. Así de sencillo, son las mismas. Después, las cosas hoy tienen que ser totalmente auténticas. Si esto es leche, es leche. No hay copias. Acabo de ver un amigo que sacó una cosa que ya es leche y leche de almendra. Qué raro, ¿no? Si todos estamos tomando almendra. Están ayudando a la gente que toma leche a pasar a la etapa de almendra. Todo tiene que ser muy auténtico, porque ahorita la gente lo está evaluando así. Después, hay una cosa muy extraña. Antes había productos en medio. ¿A qué me refiero? Había los que son los típicos, la ropa y esas cosas. Hoy o va a haber cosas muy básicas como un jabón o experiencias. Lo de en medio va a ser muy difícil de vender. Cuando te acerques a tus clientes, hoy tienes que saber quiénes son. Yo sé que para ustedes es muy importante saber a quién atienden, pero llega un momento en el que los dejamos de ver como alguien y los vemos como un ser sin cabeza. Eso ya no puede suceder. Háblales, acércate, haz una relación mucho más personal. Hoy, los negocios que están funcionando son de colaboración, así. Yo estoy haciendo varios proyectos en los que
Cada quien está poniendo una tercera parte o la mitad y simplemente colaboramos. No estamos empezando con un modelo financiero, nos estamos uniendo para generar valor. Yo sé que es poco creíble, pero traigo 4 proyectos exactamente igual. Estoy haciendo algo que no pude levantar el capital durante un año y lo que hice ahorita es buscar a los que tienen toda la tecnología. Es un cubo lleno de LEDs, de visuales por dentro, y él puso los LEDs y otro puso el hotel y yo el contenido. Así, nos unimos y lo estamos haciendo juntos. Otra cosa, antes lo más importante, como se decía, location, location, location. Hoy, ¿quieres saber la verdad? Es timing, timing, timing. ¿Por qué? Porque el que pega primero, pega 2 veces. Es como un reloj de arena. Cada granito que te tardes, pierdes una oportunidad. Yo estaba haciendo un proyecto para la temperatura de la gente y cuando me acerqué con alguien, me dijo, ya estás tarde. Dije, esto empezó hace un mes, ¿cómo voy a estar tarde? Me dijo, sí, ya unos empezaron hace 2 semanas. Otra cosa que es muy importante cuando empiezas nuevas cosas es esto. Es una red. Tu red de contactos, tu red de amigos, tu red de analistas. Tienes que entender que esto es lo que te vuelve resistente. Esta red es lo que te puede dar capacidad de generar negocios junto con otros. No busques a lo lejos, busca con tu red, con los más cercanos. Métete dentro de la red, mételos a todos y diles, vamos a colaborar. Porque hoy, curiosamente, la gente está colaborando más que nunca. Yo sé que hay momentos que sientes como que estás dentro de una jaula. Lo sé, todos lo estamos sintiendo. Entonces, tienes que abrir tu mente, te lo juro. Yo no la puedo abrir, pero tú sí. Es que mira, es para arriba. Así de sencillo, tienes que encontrar cómo abrir tu red, porque si no, te vas a perder totalmente. Hay una cosa que se llama el diseño frugal. El diseño frugal es hacer más con menos. Esta estufa es la que me llevó al Buckingham Palace y es la estufa más sencilla del mundo para generar calor y se hace con latas. ¿Por qué? Porque yo necesitaba hacerla más barata y la hice con la tecnología de las latas. Entonces, la mejor forma hoy de generar nuevos negocios es esa. Como te dije, como sabes, esto es una marimba. Hoy, recuerda, así se trabaja. Uno colabora con esta y otro colabora con esta. Ya no es el momento de hacer todo tú solo. Yo sé que es extraño, pero así es. Hay una situación un poco complicada y es que tengo que sacar eso. Mucha gente no va a poder salir adelante. La mitad de las empresas profesionales o demás no sabemos qué va a pasar con ellos en un futuro. Entonces tienes que tener una salida de emergencia. Tienes que saber qué pasa. ¿Por qué? Porque las empresas, imagínate que este es el personal, puede ser que se queden con esta cantidad de personal. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de lo que estás viviendo, porque quedarte en la calle y no tener salida es muy difícil. Otra cosa que te quiero explicar, ya que vas a ser empresario. Así eran las empresas, llenas de productos y productos. Lo que sigue es esto. Se van a volver con poquitos productos y muy, muy simples. Y finalmente, para que me entiendas, las empresas que no se transformen, que no cambien, que no hagan lo que tienen que hacer, se van a volver como esto, no como el huevo, sino como un cascarón que no va a tener forma. No tienen nada, no hay nada dentro. Las empresas que no aprendan a transformarse se van a quedar como algo totalmente inútil.
Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu episodio favorito y recuerda acompañarnos este próximo martes en un episodio más de Ginny in a Bottle. Buenas noches. Si te lavas bien las manos lograrás prevenir